Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy JR y esto es Conector Cinema. Ahora estamos en un programa especial donde analizaremos la psicología de los personajes más importantes del séptimo arte. Esto se llama Psicocinema y comenzamos. Bueno, sí, ahora sí, qué bueno que están por acá. Ya saben, yo soy JR y estamos estrenando una nueva sección aquí en Conector Cinema. Y aquí vamos a analizar, como les acabamos de decir, a esos personajes tan particulares, tan extraños, tan raros, que pues están en la historia del séptimo arte. Tenemos aquí un colaborador, un amigo, un invitado especial que nos va a ayudar a desentrañar a esos grandes que hemos visto en la gran pantalla. Por eso le damos la bienvenida a Iván. ¿Cómo estás, Iván? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación y es un gusto colaborar en esta nueva sección y en este nuevo comienzo a tu programa. Mucho gusto, muchas gracias. Bueno, Iván Gutiérrez es psiquiatra, o sea, es especialista en todo esto y nos va a estar ayudando en analizar estos grandes personajes. Y ahora, pues, para empezar este primer programa, escogimos a una gran película, una película histórica. Yo creo que muchos la recuerdan. Yo creo que para muchos está en sus top 3 o top 5 de las mejores películas. Y sí, estamos hablando de la película de Seven de 1995. Así es, pues aquí escogimos esta gran cinta y vamos a ir desmenuzando poco a poco. Mi querido Iván, ¿ya listos para comenzar? Yo aquí estoy listo para participar, colaborar y obviamente darle ese toque a esta nueva sección que ahorita estás presentando. Y realmente démosle inicio y camino a todo lo que tenemos guardado para ustedes y para ti, Jorge. Bueno, sí, ya vamos a comenzar. Esta es una película del gran director David Fincher, un gran director que ha hecho películas como El Club de la Pelea. También ha hecho películas como otros asesinos seriales, como el asesino del Zodiaco. Ya se sabe, es una película histórica. Vamos a ir paso a paso. Aquí los protagonistas, digamos que son 3. Entonces vamos a analizar a un joven detective interpretado por Brad Pitt, que es el detective David Miller. También está Morgan Freeman, él interpreta al detective William Somers, y sobre todo el personaje más importante o principal sería que le interpreta Kevin Spacey, que es John Doe, que es el asesino serial de toda esta película. ¿Va? Entonces vamos a ir, jamás nos dice la ciudad en donde está ubicada la trama, la película. Eso es una curiosidad, ¿no? Hay que recordar que todas las películas están fríamente calculadas, ¿no? Todo lo que tú ves en una película le dieron unas 10 vueltas, ¿no? Porque está desde que la escribieron, están los que leyeron el guión y lo están aprobando, y hay veces que hay correcciones de guión. O sea, todas las películas y más de este tipo todo está fríamente calculado, qué es lo que pasa, qué es lo que ponen, qué es lo que no ponen, y esta película es un claro ejemplo de eso. Entonces aquí, la primera escena, vemos a estos 2 detectives, uno joven, que es David, y uno ya veterano, que está por retirarse, que es William, que es Morgan Freeman. Están conociéndose, porque Morgan Freeman en una semana se retira, y el que lo va a sustituir es el detective que interpreta a Brad Pitt, David. Entonces ahí se conoce. Entonces vemos a la juventud que quiere comenzar su carrera de detective, a un detective que ya quiere retirarse,
que ya está en sus últimos días haciendo este trabajo. Entonces me gustaría primero analizar, o tú qué nos puedes decir sobre el detective Davis, el detective Miller, a primera vista, ¿no? Los primeros momentos, ¿tú qué vistes de él? Sí, fíjate que esta película es una película que realmente desde que la vi en aquel 1995 me atrapó la historia. Y ahora que estoy trabajando en este campo de la psiquiatría, lo primero que me llamó la atención de esta escena que tú comentas es esta atmósfera que presenta, ¿no? Una atmósfera lluviosa, una atmósfera con poca luz, vaya, como más o menos oscura, con tonos oscuros en su mayoría. Y eso le da ya un toque a ese mundo de personajes que ya nos empiezan a acercar a cada uno de ellos, ¿no? Este primer encuentro entre ambos detectives, uno joven y uno ya en vísperas de retirarse, nos habla desde este abordaje psicológico de un nacimiento y un final. Ya hay un final de un personaje y a la vez nace el siguiente, que en este caso es David. Pero lo que yo quiero destacar es cómo en este momento, en donde se junta el nacimiento y el retiro de otro, esta atmósfera brutal de lluvia, si ustedes recuerdan estas escenas oscuras, le dan ya un matiz ciertamente como depresivo, ¿no? Como un mundo depresivo alrededor de este retiro anunciado del teniente veterano, ¿no? Yo creo que desde ahí ya la película nos va acercando a que hay algo psicológico en toda esta trama. También vemos al detective que se va a retirar como que no está conforme con su retiro y como que tampoco está conforme con el nuevo detective, ¿no? Porque al principio no se cae muy bien, que digamos. Sí, como que ese primer encuentro no fue del todo amistoso, fue un primer encuentro ciertamente hostil en actitudes, en miradas y en esa relación de ellos, ¿no? Pero seguramente tiene que ver porque este detective veterano pues ya está próximo a retirarse y este momento de un retiro casi para la gran mayoría de la población y en particular para este personaje le llega esta parte en donde sucumbe a la tristeza, a la parte depresiva, ¿no? Seguramente por eso el director forma este mundo lluvioso y poco visible, porque realmente así la percepción seguramente de estos dos personajes en este primer encuentro. Desde el principio que cuando inicia la película, de hecho nunca nos dicen qué ciudad es. O sea, puede ser cualquier parte del mundo, y tiene, bueno, durante la película vemos muchas referencias a la Divina Comedia, ¿no? Y tiene mucho que ver eso, ¿no? Como el infierno de Dante se hace presente aquí y quizá puede ser que estamos en el mismo infierno, ¿no? Porque no te dice dónde está ubicada la película. Claro, y no da un contexto tampoco de un tiempo específico, ¿no? Simplemente aparecen los personajes, aparece esta escena con este paisaje social, yo diría, ya muy arraigado, ¿no? A una perspectiva de un daño emocional o algo de esto, ¿no? Yo creo que este primer encuentro o esta primera parte de la película nos acerca ya a un mundo psicológico realmente macabro, ¿no? O siniestro, más bien siniestro, ¿no? Como qué está pasando aquí con estos personajes. Ajá, y de hecho este primer acercamiento es pues el inicio de todo, porque es cuando vemos pues el primer pues muerto, ¿no? Que ya vimos que vimos ahí lo que sería la gula. Ya vimos el primer pecado capital, que es la gula, pero ahí todavía ellos dos como que no saben lo que están persiguiendo a un asesino serial, porque es el primero que ven. Claro, y como lo muestra la película, a este sujeto o a este cadáver en condiciones como muy de desprecio, ¿no?
o sea, esta muerte de mucho desprecio a través de esta gula, pero finalmente el patrón, estos personajes todavía no alcanzan a vislumbrar que tienen que conectarse más entre ellos para empezar a entender qué pasa con estos crímenes, ¿no? Y este primer crimen que ellos encuentran, simplemente se detienen a observarlo y a tratar de darle una respuesta, pero sin entender un poco más el fondo psicológico de esto, ¿no? Sí, cada quien está por su lado, ¿no? Exacto. Ni siquiera están haciendo equipo. Ya vemos este primer fallecimiento en donde ya pues vemos a un hombre pues obeso y su cara está como sentado y su cara está tendida en un plato, no sé, de comida, algo muy extraño. Y después ya nos enteramos cómo murió, ¿no? Que prácticamente le dieron o comió tanto, o alguien le dio de comer tanto que se expandió su estómago y llegó a un punto donde creo que el mismo psicópata le da un golpe y hace que se estrelle las vísceras, ¿no? Como que explote. Así se empieza. Y aquí, como tú dices, Jorge, ya empezamos a vislumbrar que hay un tercer personaje aquí. Hay una tercera persona que ya está involucrándose en el sentido de darle como ese matiz homicida, pero sumamente sádico, ¿no? O sea, ya con un sadismo que nos hace ver que la muerte que este primer personaje tuvo fue una muerte sumamente atroz, pero atroz desde un punto de vista también muy, muy psiquiátrico, o sea, ya de alguien que no está completamente en sus cabales. Que hay un asesino. Exacto. Y que este asesino planeó todo muy bien. O sea, no es cualquier persona. Entonces no es cualquier asesino. Ajá, no es cualquier asesino. Pero ahí todavía no se sabe lo de los pecados capitales ni nada de esto. Ya empiezan a sospechar que hay un asesino serial, pero no se sabe cuál es su motivo o cuál es su patrón, más bien, ¿no? Eso ya más adelante lo vemos con el siguiente asesinato. Pero fíjate, Jorge, que algo que sí llamó la atención a este par de detectives que aparentemente estaban cada uno en su mundo, uno por irse y otro por llegar, sí les llama la atención esta atrocidad, o sea, esta forma muy sádica, muy violenta de cometer un homicidio, ¿no? Y yo creo que este primer asesinato les hace ver para el segundo que algo más está sucediendo, que hay algo más. Pero fíjate que lo toman de forma diferente, porque ahí, de hecho, hay algo importante donde ya están ya investigando, pero como dijimos, al principio no se lleva muy bien. Entonces el detective Williams, que es el veterano, le pide a su jefe de policía que saque del caso a David, que es el joven, que es algo que es como que demasiado para él, para que fuera un primer caso, que es mucho para alguien principiante. O sea, como que él cree que es algo más allá de un simple asesinato, y el joven, pues él tiene deseos, ¿no? Deseo de probarse, ¿no? Él quiere probarle al detective veterano que él sí puede hacer las cosas, que él es un buen detective, o sea, que lo está juzgando mal. Claro, él tiene esta parte de querer demostrar de manera vivaz y de manera muy clara que él puede con el paquete, ¿no? Que él puede con este nuevo empleo, a reserva de que va a suplir al otro. Y eso yo creo que ya va generando más y más cosas entre ellos. Ya se empiezan como a tener esta relación, una relación muy, ¿cómo diríamos, no? Muy, muy de pelea, ¿no? Como que no se soportan los dos, ¿no? Sí, yo le llamaría como una relación un tanto hostil, ¿no? Ándale, relación hostil, exactamente. Una relación de hostilidad entre ellos, ¿no? Y aquí es donde empezamos a ver ya el siguiente fallecimiento, que sería el pecado de la avaricia,
y ahí ya empiezan a como darle un poco más sentido a dónde va esto, ¿no? Porque al principio no les daba mucho sentido, pero el segundo sí. La avaricia, si no recuerdo, como lo recuerdo, es encuentran en un departamento, alguien desvivió a un abogado muy importante, ¿no? Lo encuentran ahí, pero lo particular es de que con sangre en el departamento está escrito la palabra avaricia, y es en donde ya empiezan a sospechar para qué lado va todo esto. Claro, porque también yo quiero abonar a este comentario tuyo que este segundo asesinato sucede al día siguiente. Es decir, empiezan a transcurrir de manera muy rápida el segundo. Hay que hacer una anotación. Desde que inicia la película, se supone que el detective mayor que está por retirarse tiene una semana, tiene 7 días para retirarse, o sea, es su última semana. Entonces vemos los 7 días, que son los 7 pecados capitales, o sea, tiene esa relación muy importante el tiempo, digamos. Claro, porque cuando sucede el segundo homicidio, les llama la atención a ambos de una manera u otra, que sucede un día después y en estas condiciones, ¿no? Donde hay un abogado que ciertamente le da un simbolismo, una representación, digo, no por todos ni por todos los abogados y abogadas que hay, pero le da una representación como de acumular mucho dinero, ¿no? O de acumular muchos bienes materiales. Es una representación social de quienes ejercen justicia en mala línea, ¿no? O en una línea equivocada. Y creo que este segundo asesinato es como lo representa, como estos seres humanos que realmente no miden las consecuencias morales ni sociales para ejercer sus trabajos, pero afectando a otros, ¿no? Por eso creo que el segundo asesinato da una pauta desde el punto de vista ya más médico psicológico de que algo está sucediendo con este segundo asesinato de manera tan atroz, ¿no? Tan visible y tan simbólica. Y en esta parte de la película están divididos los detectives. De hecho, Brad Pitt es el que, bueno, el detective Davis, Brad Pitt es el que encuentra este segundo asesinato. Él se supone que ya no está en el caso del primero. Se lo encontró como por fortuna, así como que bueno, él no esperaba que estuvieran relacionados, pero vieron pues, que sí había una relación entre los dos, y prácticamente está trabajando solo el detective joven. Aquí el veterano ya no es parte de la investigación, pero le empieza a interesar, como que el veterano empieza a ver que sí tienen relación. Sí, quizás esta experiencia, ¿no?, del veterano, esta perspicacia de su trabajo le hace ver que hay una cierta conexión, pero fíjate que esta primera conexión se empieza a dar como desde la parte psicológica, ¿eh? Le llama la atención al detective veterano. El segundo, con las letras ensangrentadas de avaricia, ¿no? Eso fue algo que como que lo atrapa y le hace ver que algo pasa con el homicida, con quien está ejerciendo todos estos crímenes. Y cuando digo algo, es algo mental, ¿no? Algo ya como más turbio de la mente. Le llama la atención que él, por su lado, empieza a investigar. Exacto. Cuando va a una biblioteca y empieza a ver, porque vio que tenía mucha relación los pecados capitales, y él empieza a investigar por su lado, y ya que sabe, ya más o menos se da cuenta qué es lo que está pasando, regresa al primer crimen, regresa al crimen de la gula. Porque en el primer crimen, la primera vez no encontraron ninguna relación, o sea, él vuelve a investigar, y es cuando se da cuenta que también en el primer crimen está con sangre puesto el pecado que es gula. Lo encuentran, y es cuando ya hace match, ya están relacionados, y ahora sí ya le cuenta al detective joven
que está pasando. Les dice, estamos tras un asesino serial que está utilizando los pecados capitales para hacer sus asesinatos. Ya lleva 2, lleva gula, avaricia, y esto va a seguir. O sea, estamos al principio, lo que él les dice. Sí, exacto. Él ya hace esa primera conexión de los homicidios desde un punto de vista más psicológico, ¿no? Digo, hay algo aquí, porque de hecho él ya empieza a utilizar una frase, una palabra que le dará mucho sentido a los siguientes minutos, que es la psicopatía. Él ya empieza a hablar de un asesino serial psicópata. Y obviamente vamos a ir deshebrando un poco más adelante cómo el personaje central está en esta condición. Pero este segundo asesinato sí los deja ver que hay que investigar más, o estar más más atentos a estos detalles que parecían poco percibidos, ¿no? Y ahí ya hacen equipo, ahora sí ya se juntan a regañadientes, pues todavía no se lleva muy bien. Y aquí creo que aquí llega un personaje muy importante, bueno, que es la esposa de David, que es Tracy, que lo interpreta Gwyneth Paltrow. Ella ya aparece en escena, en donde invita a cenar al detective veterano a su departamento, a su casa. Lo invita. Ahí fue la primera aparición de la esposa de David. Sí, quizá como en este pues sentido un poco más reconciliatorio, ¿no? Entre ellos, digo, esta invitación al hogar ya habla como de buscar una armonía en la relación de ambos detectives, y ella es pieza clave en esta relación que se busca un poco más armónica. Sí, de hecho, exacto, gracias a ella ya como que la red de los detectives ya empieza a funcionar mejor, ¿no? Ya no es tan hostil, ya como que ya hay una hermandad, ya como que ya empiezan pues más afinidades, ¿no? Y algo que se nos pasó cuando el detective, el veterano, empieza a sospechar. Él fue a una biblioteca y los libros que investigó fueron, de hecho, el de Dante, o sea, el infierno de Dante, o sea, fue de los libros que él estuvo investigando. Sí, fíjate que esta relación, pues ya donde empieza a haber menos hostilidad, donde empieza a haber un poco más de acercamiento entre ambos detectives, se facilita mucho por la presencia de esta chica, de esta esposa. Y vamos a ver un poco más en el camino de la película, Jorge, y a toda tu audiencia y a la gente que te sigue, que eso va a ser trascendente, porque esta relación, pues diríamos más amorosa o más emocional, va a tener un peso importante casi al final. Sí, por eso es muy importante la esposa, ¿no? Aquí reconcilia a los detectives, y hay algo muy curioso, no sé tú cómo lo puedas percibir, pero cuando están en la cena hay algo muy curioso en el lugar donde están, sino de que pues sí vemos de que es una pareja joven, ¿no? Pues son jóvenes, no tienen hijos, tienen varios perros, es como una buena relación, ¿no? Y aquí hay algo particular en el departamento, que cada cierto tiempo tiembla por el tren que pasa a un lado. ¿Tú cómo verías? Porque eso no fue gratuito, o sea, pudo haber estado esa situación o no, o sea, lo pudieron haber puesto en la película, ¿no? Por algo lo pusieron. Para ti, ¿qué significado podría tener que a cada rato tiemble en el hogar del detective, de la familia del detective joven? Sí, claro. ¿Cómo lo interpretas? Estos temblores o estas sacudidas sentidas como temblor, creo que tienen que ver porque a partir de estos momentos van a empezar a haber sacudidas emocionales, porque obviamente yo creo que el director quiso plasmar continuamente sacudidas y temblores para darnos una idea de que la relación empezaba a sacudirse continuamente, es decir, a movilizarse sus emociones, sus afectos, porque obviamente eso va a movilizar mucho, o sea, esas emociones entre ellos
entre esta pareja de matrimonio joven, va a empezar a generar mucho movimiento, muchas sacudidas a otros personajes, generando unas emociones también en ellos que seguramente no van a ser muy adecuadas, pero que yo creo que el director quiso plasmar eso, ¿eh? Sacudidas emocionales, haciendo ver que va a haber, que se avecinan sacudidas fuertes entre ellos. Y a lo largo de la película vamos a ir viendo que empiezan a tener una relación ciertamente distinta con los homicidios que siguen. Se acaban de mudar a esta ciudad y en cuanto se muda a esta ciudad, pues consiguen ese departamento y empiezan a ver estos temblores. Y sí, creo que tiene razón. O sea, de que se está sacudiendo a ellos lo personal, ¿no? Su relación y todo eso. Su relación de cariño, ¿no? De afecto que ellos han construido hasta ese momento, pero que seguramente ya el tren avisa. El tren siempre que pasa nos avisa de que viene el tren y que viene una serie de tiempo y de movimientos. Pues yo creo que en esta película eso significa, ¿no? Como los avisos de que van a venir tremendas sacudidas entre ellos, al punto que seguramente va a haber cambios, sin ser spoiler todavía, ¿no? Ajá, eso ya más adelante. Como dato curioso, esta pareja de jóvenes, de hecho, cuando se firmó la película, estos actores eran pareja, ¿no? Gwyneth Paltrow fue escogida por el director y fue ella quien le presentó a Brad Pitt para que le diera el personaje, ¿no? Entonces es como curiosidad que también en la vida real, cuando se firmó, eran pareja estos dos actores. Y ahí yo creo que al parecer ya nos vamos a ir al tercer asesinato, que sería la pereza. La pereza, híjole. Aquí, en primer lugar, pues están investigando los asesinatos que ya habían visto, ¿no? Y ahí empiezan a descubrir una pista que dejó el asesino serial en un cuadro, ¿no? Ahí empiezan y vieron que como que si lo dibujaran con dedos, una palabra así como ayúdame, Amy, ¿no? Así como, ayúdame. Y ahí investigan obviamente de quién son estas huellas digitales y ahí descubren a él era pues vendedor de drogas, ¿no? Un vendedor de drogas, y piensan que él es el que está haciendo todos estos asesinatos. Estos asesinatos, y van por él, creyendo que él era el principal, ¿no? Y ahí es donde descubren que sería la pereza. Todos son impresionantes, visualmente es impresionante los asesinatos, cada uno de ellos, los que vemos, ¿no? Sí. No me acuerdo el segundo si lo vimos tal cual, pero el primero sí. Sí, el primero fue sumamente visible, ¿no? Notorio. Pero este tercer asesinato, sí, relacionado un sujeto al mundo de las adicciones, al mundo de las drogas, ¿no? Como pues, un vendedor, pero la mayoría de los vendedores también consumen, la gran mayoría. Y yo creo que aquí también se quiso mostrar o se mostró la pereza ha sido tipificada obviamente como un pecado capital, pero dentro del área de la salud psicológica tiene que ver con la depresión. O sea, es decir, una persona con adicciones en su mayoría tiene problemas depresivos. Y quizás ese asesinato quizás nos hace ver ya una relación más estrecha desde la psicología, ¿no? Como alguien que está en el mundo de las adicciones es asesinado por el pecado capital de la pereza asociado a la enfermedad de la depresión. Sí, porque aquí creo que también la pereza la pudiéramos como distinguir en alguien obeso, ¿no? Que no hace ejercicio, que no se cuida, pues es pereza, ¿no? Pero aquí es todo lo contrario, es una persona totalmente delgada. De hecho, descubren en la cama alguien casi calavérico, pues. De hecho piensan que está muerto, ¿no? Y no lo ven súper pues, calavérico, y lo ven como que lo tenían con suero, y ya descubrimos que en realidad sigue con vida, o sea, sigue vivo, pero con un sufrimiento pues eterno, ¿no? Un sufrimiento feroz.
Ándale, y yo creo que esa palabra que nos acabas de decir, sufrimiento, tiene que ver mucho con la depresión, ¿eh? La depresión como enfermedad psiquiátrica da mucho sufrimiento emocional a personas de todo tipo de edades, y creo que este asesinato representado en este personaje quizá nos hace ver que el asesino serial ya empieza a tener manifestaciones de cierto goce, ¿no? Porque una de las características de los asesinos seriales es que cometen sus asesinatos buscando una gratificación psicológica. Ajá, y ahí ya descubrimos cómo lo realizó, ¿no? Se supone que durante un año lo tuvo así, sin moverse, sin comer, nada más puro suero, obviamente para que no fuera a fallecer, pues, y así lo tenía súper desnutrido, y de hecho hasta dicen que se comió su propia lengua, no puede hablar porque se comió su propia lengua. Como curiosidad, esto no fueron efectos digitales, pues de hecho fue un actor bastante delgado, que simplemente lo maquillaron para que se viera así, ¿no? Es una de las curiosidades de la película. Sí, fíjate, porque también este asesino serial, que hasta este momento de la película todavía no sabemos quién es ni quién más pudiera ser, pero sí sabemos que está buscando como una manera de castigar, ¿no? En los asesinatos que ha habido, busca castigar a sus víctimas de una manera muy, muy drástica, muy sádica, ¿no? Y los castiga con un pecado en un sentido muy enfermo de pensar que con eso va a ser el mejor, ¿no? Como si el asesino estuviera buscando ser mejor cada vez que comete un asesinato de este tipo. Como que En está el, buscando algo, ¿no? como una gratificación, Una gratificación. pero va más allá, ¿eh? Digo, la gratificación es cometer el acto homicida, pero él también busca, selecciona y hace que la víctima presente rasgos o características muy notorias del pecado. O sea, él busca que la persona realmente tenga todas las características del pecado que él está tratando de quitar, ¿no? Como de salvarnos, como de salvar al mundo, obviamente desde una mente muy enferma de un narcisismo, ¿no? Entonces, este asesino ya nos empieza a dar muestras del poder sádico y de ese egocentrismo de él, ¿no? Al tener el poder de castigar a sus víctimas y obviamente matándolas, ¿no? Sí, y con mucho ingenio, y ya como que das a entender de que, o vemos más bien de que no es cualquier gente, ¿no? Obviamente para tener el conocimiento de Exacto. cómo hacer las cosas, ¿no? De tenerlo con suero, de mantenerlo así, o sea, no es cualquier, o sea, se ve que es inteligente, ahí empieza a ver Sí, que tiene inteligencia, una inteligencia realmente que le abona mucho a la búsqueda de víctimas, ¿no? O sea, una inteligencia que le permite buscar víctimas, buscar el sufrimiento máximo y terminar con su vida. Algo ya que habla de una mente muy macabra, una mente muy, muy enferma, ¿no? Y aquí ya nos vamos, de que ellos empiezan a investigar, ya ven que tienen mucha relación los libros, ¿no? Como que dan cuenta que ahí puede estar la clave, y de hecho ahí tienen ayuda de un agente del FBI que les ayuda a ver quién agarró esos libros, ¿no? Quién estuvo leyendo ese tipo de lecturas para inspirarse en todo lo que estamos viendo. Y aquí hay algo importante. Aquí empiezan pues a tener como una plática, Ajá. los dos detectives, como las formas de pensar de cada uno. Por ejemplo, el detective joven tenía como este pensamiento de que era simplemente una persona loca la que estaba haciendo esto, ¿no? Una persona Exacto. que simplemente estaba loca y estaba haciendo locuras. Y Morgan Freeman decía algo totalmente diferente, ¿no? Decía, es una persona normal, o sea, se está haciendo esto, pero es porque el entorno, la misma sociedad lo está orillando a hacer ese tipo de cosas. Entonces aquí surge una pregunta, yo creo que ya te la han hecho muchísimas veces, y aquí la cuestionan de, Exacto. ¿se nace o se hace? Sí, claro. Es este tercer
asesinato les permite poner como entre ellos estas dudas, ¿no? Que finalmente a nuestra sociedad, a nuestras sociedades actuales, siempre nos queda esta duda, ¿no? Esta persona nació enferma, nació así, o se fue haciendo con el paso del tiempo, y creo que estos personajes representan las posturas de la sociedad, en donde unos debaten en que así se nació y no hay manera de corregir, y otros debaten entre que no, que sí se pueden mejorar, se pueden hacer acciones, y creo que este intercambio entre ellos comienza a darse desde la postura de cada uno, pero yo creo que finalmente representan desde la sociedad estas posturas que tenemos ante las enfermedades o ante la psicología criminal, ¿no? Como de este asesino que ya se vislumbraba alguien sumamente mal. Yo pienso que finalmente el detective más veterano, el que está por retirarse, pues tiene más habilidades en el sentido de trabajo, más experiencia. El otro detective tiene mucho ímpetu, pero le falta todavía como esa visión que un experimentado de décadas pues tiene, ¿no? Y yo creo que es esas discordancias entre ellos que los empiezan a acercar todavía aún más, ¿no? Sí, el detective joven, él todavía cree en la justicia, en que el mundo puede ser un lugar mejor, que se puede mejorar, y el detective veterano, él piensa que no, que el mundo pues está podrido, y pues así, las gentes así se empiezan a volver por el entorno en donde están viviendo, ¿no? Él es más pesimista, digamos, el detective Williams, que es el veterano. Sí, creo que esta visión de él le permite como ver realmente la crueldad humana, ¿no? Que a lo mejor un joven incipiente o iniciando una vida laboral, pues todavía no alcanza a percibir. Pero el otro ya más colmilludo, pues ya le dice, oye, espérate, esto no es así como tú ves, ¿no? Esto que está pasando es de alguien que está maquinando, que está calculando extremadamente el sufrimiento intenso. Lo está haciendo por algo, por un motivo, no nada más porque sí. No nada más porque está en la locura, no, o sea, esto va más allá de la locura. ¿Qué es lo que le quiere decir al joven? Hay un porqué. Hay un porqué. Todo esto. Es más, hasta le dice, tú quieres ser el héroe de la película, y así no es la vida, no se trata de ser el héroe de lo que está pasando, o sea, no es simplemente pues, ver lo que está pasando y tratarlo y detener pues, todo lo que está sucediendo. Así es. Y finalmente esto les hace empezar a tener que ponerse de acuerdo en qué esperar del siguiente asesinato, porque cada asesinato va un día distinto, va un día después. Ajá, entonces ya falta el siguiente, el cuarto. Y aquí ya saben el nombre, ya saben quién es a quien están siguiendo. Porque ya saben la dirección, ya saben cómo se llama, John Doyle. Entonces van a su casa. Y ahí van a su casa y no lo encuentran, y empieza ahí una persecución. Obviamente el detective joven es más arriesgado, más impulsivo, empieza a ir tras de él y brinca, salta, bueno, hace un montón de malabares porque está tras del sospechoso, ¿no? De hecho hay una caída en donde de hecho se fractura, se rompe un brazo, porque tan impulsivo es. De hecho en la vida real sí le pasó esto a Brad Pitt. Un accidente, entonces no es precisamente que viniera en el guión, sino porque sí se fregó el brazo, ¿no? Ahí atravesó, creo que un vidrio de un carro, algo así, y pues tuvieron que ponerle ahí su yesito, porque sí le pasó en realidad. Entonces pero también es cosa de cómo es él, impulsivo, ¿no? Exacto. Si fuera más calmado, menos arriesgado, tal vez no le hubiera pasado esto. No, es que es impulsivo y llega al punto donde el malo lo está acañonando, lo está con una arma en la cabeza, ¿no? Lo tiene ahí a su merced, o sea, en cualquier momento le puede quitar la vida. Ahí lo tiene frente a frente. Sí, estas conductas tan impulsivas, o que nosotros también le llamamos temerarias, es decir, como
sin medir el miedo de acercarse demasiado a este personaje, a este asesino serial. Obviamente lo pone en alto riesgo al detective joven, ¿no? A David. Y este riesgo, pues lo vive latente hasta que está realmente cara a cara con él, ¿no? Cuando ya están uno tras uno y otro. Y ese va a ser un momento importante porque va a despertar cosas en el asesino, la presencia de este joven detective. Y despertar en él también, que no habíamos visto durante la película. Exacto. Sí, porque aquí ya vemos pues lo que dijimos, que es impulsivo, arriesgado, y nos lo confirman cuando ya después de la persecución van a su casa, no pueden entrar, el detective veterano le dice que no, como la información fue ilegal, no pueden irrumpir en la casa. Claro. El otro está todavía con la euforia de lo que le pasó y y entonces ahí se vuelve impulsivo y se vuelve muy arriesgado, no es agresivo, pero sí muy impulsivo, ¿no? Muy impulsivo. Que derriba la puerta del departamento así, con mucha fuerza, con mucha rapidez, y se queda, pues ya ni modo, ¿no? Pues ya lo hiciste, porque el otro detective veterano también nos está mostrando que él es un poco más sereno, más cauto, no es impulsivo, y es más analítico también. Eso. Ya empezamos a ver las diferencias entre los dos y ya vemos la forma de ser de cada detective. Ahí ya nos está mostrando más. Sí, hasta este momento de la trama se deja muy en claro que el detective mayor pues es más raciocinio, ¿no? Más analítico, y eso le permite entonces observar más el entorno y cómo se está viendo toda esta vorágine, ¿no? De asesinatos, mientras el otro se nubla en su impulsividad y se nubla en sus ganas de querer ser el héroe, ¿no? El rescatador de todo esto. Y ahí es cuando ya entran al departamento y empiezan pues a ver un montón de libros, fotografías, diarios del asesino, pues, y ahí se empiezan a dar cuenta de que ya se habían topado con él antes, ¿no? Porque creo que cuando van con el de la pereza, cuando van por él, hay como un camarógrafo que los está tomando fotos. Sí. Y ahí es en donde el detective joven David lo corre con violencia, lo corre así como pues de mala gana, ¿no? Pues ya vete, sabe que es muy agresivo. Entonces ahí yo creo que eso es muy importante, porque ya vemos pues lo agresivo que puede llegar a ser el detective joven. Quizá esto mismo vio también el asesino, ¿no? Claro, o sea, hay que tener bien en cuenta que un asesino serial con estas características tiende mucho a ser también muy analítico, a observar demasiado para entonces buscar estrategias de daño. Y hay una cosa importante: cuando están ahí, cuando corre él todavía no sabía que era obviamente el que estaban buscando, ¿no? Cuando lo corre así muy agresivamente, hay algo importante, le dice su nombre. Yo soy el detective David Sankey, le dice, o sea, le da todas las herramientas para que lo investigue y sepa qué onda, ¿no? Que más adelante vamos a ver que quizá lo aprovechó, ¿no? Claro, como la trascendencia que tuvo esos errores, ¿no? Del detective joven. Ese primer contacto que tiene con él. Como demasiado apresurado y arrebatado, pero el otro no, el otro receptivo a toda información para entonces... Sí, el veterano no dice nada más se le queda viendo como que está haciendo su escándalo aquí. Claro. Y aquí vemos la casa, un desorden, un desastre, y ahí ya saben cómo es,
Y al parecer te quería preguntar, este tipo de personajes como asesinos seriales, porque vemos, bueno, es cine, ¿no? Obviamente tienen que hacerlo así, ¿no? Pero en realidad puede vivir en un lugar así, sucio, medio desordenado, pero con muchos libros, y así como lo vemos en la película. Fíjate que el perfil o las características de los asesinos seriales en general no apuntan a personas tan desordenadas. Generalmente no son tan desordenados. En el caso de este personaje, se encontraron como otro tipo de características psicológicas que nos hacen pensar que sí era un asesino serial, pero aparte como con un componente más de una enfermedad. Pero no es el común que vivan vidas así tan como lo vimos en la desordenadas. película. No es el común. Pero insisto, si esto tiene algún tipo de daño, algún tipo de enfermedad neurológica cerebral, a lo mejor sí, el desaseo, el acumulamiento de libros, en este caso, de escrituras. Él escribía mucho también. Los diarios. Los diarios. Un montón de diarios. Pero montones. Entonces, pareciera que su vida está enfocada a satisfacer sus deseos y deja de lado como el cuidado de otras áreas, ¿no? El asesino serial lo que busca básicamente es gratificarse, sentir un goce, una gratificación por los daños que está ocasionando, los daños calculados, los daños ya premeditados, ¿no? Pero en general no son personas que vivan en ambientes tan desordenados. Creo que esta película muestra un ambiente tan desordenado por todo el caos que están viviendo todos los personajes, tanto uno como el detective, como el otro. Sí, obviamente es más llamativo para una cuestión visual, y también es muy de cliché también. Pues también tiene que ver mucho por qué lo pusieron así. De hecho, estos diarios se supone que sí son, bueno, sí los hicieron. En realidad se tardaron como 6 meses en escribir todos esos diarios y solamente nos mostraron como 2 páginas. O sea, no tiene sentido porque escribieron todos los diarios si nos iban a presentar nada más 2 páginas en pantalla. Bueno, así lo hicieron, pues. Y aquí nos vamos a ir con algo curioso, ¿no? Aquí ya saben quién es y reciben como un reporte de que el asesino mandó a hacer algo como una herramienta, como un tipo tirantes muy especial para cuestiones sadomaso. Y es en donde ya ven pues una herramienta como, no sé, ¿cómo se le diría? Una herramienta para este tipo de cuestiones sadomasoquistas. Ahí es cuando saben el que sigue es lujuria. Lujuria. Sí, estos instrumentos o estos herramientas dan muestra de que el siguiente asesinato, siguiendo este patrón que ya empezaron a identificar claramente los detectives, les hace pensar claramente que el asesinato que viene es el pecado capital de la lujuria. Ajá, y ahí es donde ya se lo encuentran en un burdel o en una de casas donde pues, es ese tipo de cosas, ¿no? Van hacia ahí, encuentran, es que son muy gráficas y muy explícitas, ¿no? También, porque lo que mandó a hacer es como un tipo tirante en donde debería de estar el miembro, un tipo de navaja. Sí, claro. Y obliga a una persona a tener relaciones con una prostituta prácticamente, y que estuviera con ella con este tipo de navaja. Y así es como se hace el siguiente asesinato, que es lujuria, ¿no? Prácticamente sí. La destroza con la navaja, ¿no? Sí, fíjate que esta escena es muy impactante porque deja ver mucho el sadismo sexual, el sadismo extremo de cómo
una relación entre dos personas, independientemente de si era o no sexo servidora, pero finalmente esta relación la muestra sumamente violenta, ¿no? O sea, una relación sexual sumamente violenta, producto de un daño emocional inmenso, ¿no? Donde el miembro o el pene se convierte en un Ajá, arma capaz de matar, capaz de producir daño, que está simbolizado en esta navaja, ¿no? ajá. De ahí es donde está la lujuria, Exacto. igual como los demás. Sí, obviamente el que está ahí con vida dice que fue obligado por John con una pistola para que hiciera todo eso, pero sentí que también como que él sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Estaba amenazado para hacer esto, pero sentí que hasta que él tuvo placer haciendo esto, aunque está consciente de lo que hizo, ¿no? Me dio esa sensación. Sí, fíjate que la trama sí muestra como esta conciencia del acto que están cometiendo, ¿no? De la conducta que están cometiendo. Queda una plena conciencia, hasta cierto punto de goce. Por eso decíamos, en estos asesinatos seriales siempre hay una búsqueda de un goce psicológico. Y cuando hablamos de goce, hablamos de una inmensa satisfacción, pero obviamente solamente personal. Y aquí la película nos vamos a algo importante, que es que a la novia o esposa de Brad Pitt, del detective joven, habla con el detective mayor, el detective con experiencia, Morgan Freeman, en donde ahí le confiesa pues que no se siente a gusto en donde está, que está embarazada, le confiesa algo importante, que está embarazada y que no quiere pues criar a su hijo en una ciudad como esta, ¿no? Se siente mal, aunque debería ser algo positivo, ¿no? Un embarazo, crecer la familia, ella se ve hasta depresiva, ¿no? Como que no se ve bien. Sí, toda esta atmósfera vivida tiene que ver mucho con el estado emocional, ¿no? De la pareja, no nomás de ella como esposa, sino ya de la pareja de ambos, donde a pesar de que hay una nueva visión optimista de mejorar su vida con el embarazo y con quizás proyectos, pues no se alcanzan a ver, ¿no? Por toda esta atmósfera depresiva, este paisaje depresivo en el que están inmersos. Porque obviamente el detective joven y los que están cercanos pues se van dando cuenta de de todas las violencias que cada asesinato está representando, ¿no? Y eso también les empieza a afectar, les empieza a afectar a cada uno de ellos. Se ve afectada, que no está a gusto donde está viviendo, no ha conseguido trabajo, no quiere que su hijo nazca ahí, no está bien, por eso habló con el detective mayor, porque necesitaba una persona que la escuchara, necesitaba alguien con quien hablar, porque no conoce a nadie. Ella me dice, no conozco a nadie, lo único que conozco eres tú, por eso te llamé, pues te confesé esto, pues. Sí, muy interesante esta escena porque sí es un parteaguas precisamente para lo que se va a desencadenar desde la parte emocional en los personajes. Y está cocinándose. Exacto. Lo que va a pasar al final, que tiene mucho que ver con esto. Ya tiene mucho que ver, ¿no? Ya la vida emocional de estas personas ya empieza a cocinarse hacia algo que quizá no termine tan bien. Exacto. Y aquí, pues si mal no recuerdo, ya nos iríamos al siguiente asesinato, que sería, que eso de todos yo creo que fue el que más me causó, que más me llamó la atención por la forma que era, que sería la soberbia. Que encontraron, creo que era una modelo o algo así, una empresaria, no recuerdo muy bien, pero le encontraron con el rostro desfigurado y con unas pastillas a un lado, ¿no? Que ella misma se había tomado para quitarse la vida. Pero aquí lo que me llamó la atención es de que
a diferencia de los demás, aquí el asesino le dio alternativas. O sea, le dijo, le desfiguró la cara y le dijo, tú quieres, tú te puedes salvar y vivir toda tu vida con la cara desfigurada, o te puedes tú misma tomar estas pastillas y no sufrir que todo el mundo te vea la cara desfigurada. Tú decides, le das esta opción de decidir, cosa que no vimos en los otros asesinatos. Eso me llamó muchísimo la atención, y cómo y cuál es lo que ella decidió también, ¿no? Claro, pareciera que basado desde esta arrogancia, ¿no? Desde este egocentrismo de esta joven, representado en este personaje, ¿no? Donde pesó más lo de afuera que realmente lo que se pudo rescatar de adentro, ¿no? Pesó tanto lo de afuera que es parte de esta arrogancia y soberbia. Se cumplió la soberbia. Exacto. Se cumplió el pecado capital que él estaba queriendo hacer. Entonces, sí, hizo de todos, a mí fue el que más me llamó la atención. Sí, porque fíjate que, digo, el director y el productor fueron muy finos en mostrar una soberbia expresa en un asesinato. Y existente, porque fue decisión suya, o sea, no fue decisión de la CIA. Porque ella pudo haber dicho que no. Pero obviamente representa la soberbia, ¿no? Esta parte egocéntrica de yo primero y yo sigo después y yo al final, ¿no? Y finalmente fue lo que sucedió con esta joven, ¿no? Ahora sí que la soberbia la mató. La soberbia hizo que ella tomara la decisión. O sea, ¿qué es lo que una persona arrogante o soberbia siempre piensa por sí misma y para sí misma, ¿no? Entonces ella pensó por sí misma y para sí misma y decidió suicidarse antes de enfrentar, ¿no? Como un daño al ego que seguramente no lo pudo haber soportado, creo yo. Así que todo el mundo la viera desfigurada, no pudo soportarlo y decidió tomarse las pastillas. Así es. Y aquí ya nos vamos prácticamente a la parte final. Cuando empieza la parte final, es bastante, o más bien inesperado, donde pues están ya los detectives pues en la policía, ¿no? En su cuartel, digamos así, y el asesino se entrega, él mismo se entrega, les dice, aquí estoy yo, aquí me están buscando a mí, aquí se entrega, y eso fue algo pues que todo el mundo le sacó así como de por qué se entregó, qué quiere, qué es lo que está planeando, ¿no? Exacto, ¿qué está planeando, no? ¿Qué está calculando ahora? Porque todavía faltan, llevamos 5 de los 7 pecados capitales, faltan 2, entonces, ¿por qué se entrega cuando le faltan 2? ¿No quiere terminar su obra o qué está pasando? Sí, está muy interesante esta parte ya de la trama, porque sí llama mucho la atención esta aparente entrega para la justicia, ¿no? Pero la justicia ¿para quién? ¿Para quién quiere hacer justicia este asesino, no? Y yo creo que aquí los detectives y toda esta trama empiezan a pensar que hay algo más, todavía mucho más delicado. El hecho de que se haya entregado tan fácilmente o tan dócilmente nos habla de que hay un plan sumamente lucubrado desde una mente sumamente violenta, ¿no? O sea, una persona sumamente peligrosa, como son los asesinos seriales. Ya empezamos a saber más de él, ¿no? Que vemos que se cortó los dedos, las huellas dactilares para no dejar rastro. También vemos de que pues es una persona muy culta, muy lista, y aparte es una persona que tiene recursos económicos. Como a conocerlo más como persona, ¿no? Se le había visto como asesino, como alguien que comete homicidios, pero esta otra parte choca con lo que los detectives estaban pensando, ¿no? Ellos esperaban encontrar a alguien completamente diferente, pero se encuentran con este perfil y obviamente choca la realidad con lo que ellos se imaginan.
Sí, ahí ya, bueno, las sospechas de que por qué lo hizo, y ahí ya nos damos cuenta más o menos qué es lo que sí tiene planeado algo más, y de hecho su abogado dice que hay más gente muerta, pero quiere hacer un trato donde los va a llevar hacia estos cadáveres si lo acompañan estos dos detectives, y si eso para ir con las siguientes víctimas, y después de eso él ya va a firmar su confesión de que él fue. Si no cumple con esto, él se va a declarar que está mentalmente mal, y es probable que los que no lo juzguen, ¿no? Exacto. Lo que se conoce como inimputabilidad. O sea, Ajá. son condiciones de no imputarle un delito por una condición médica psiquiátrica. Ajá, eso es su amenaza. Él se Eso. declara que no está bien si no hace lo que él está pidiendo. ¿Y qué es lo que está pidiendo? Aquí lo interesante o lo intrigante es qué es lo que está pidiendo, ¿no? ¿Qué despertó en él entregarse y hacer estas amenazas? Ajá, y después de esto, ya aquí vemos que aceptan, lo van a acompañar los dos detectives con una escolta, un helicóptero y gente de alrededor. Ellos solos con el sospechoso. Y aquí se me hizo curioso, no sé por qué tiene ese tipo de detalle en la película. No sé tú cómo lo tomaste. Yo lo tomé, bueno, ahorita te digo cómo yo lo tomé. Pero cuando ya van a hacer esto, los dos detectives los vemos que se empiezan sí, con una navaja a quitarse los vellos del pecho. Se están rasurando el pecho, se lo están rasurando. Y al principio a mí se me hizo raro, ¿por qué estamos viendo esto, no? Después ya vi que les ponen el micrófono oculto. Pero se me hizo curioso por qué lo pusieron ahí. Simplemente ni siquiera lo hubieran puesto. No tiene ni relevancia ver cómo se rasuran. Se rasuran, o sea, como que eso se me hizo gratuito, ¿no? Pero tiene mucho que ver. O sea, ¿tú le diste alguna interpretación a esto? Pues es que fíjate que, digo, una de las funciones que tiene nuestro pelo corporal es la protección de nosotros hacia el medio externo. Y quizás aquí en la película, esta escena donde se quitan esa protección, ese vello, ese pelo corporal, quizás nos hace ver, digo, que a lo mejor ya empezaban a quitarse la protección de ellos como persona, ¿no? Porque se iban a enfrentar a algo mucho más fuerte, o sea, mucho más inmenso, mucho más grande, no sé, como si fuese una forma de solidarizarse entre ellos dos, pero de atacar a ese asesino con lo que ellos tienen como personas, no tanto como detectives. Yo lo tomé como si fuera, como como si estaban preparando, quitándose la protección, haciéndose vulnerables hacia el villano, y también posiblemente un ritual para el último sacrificio, ¿no? Puede ser como que sí, puede ser eso, ¿no? Porque finalmente hay culturas, pues, donde el retiro del pelo corporal tiene que ver con mostrar más músculos, con mostrar más pectorales, o sea, con mostrarse más fuerte sin esa protección que de repente el pelo oculta. Y yo creo que pienso yo que lo que pudo significar psicológicamente esto es que estaban ya preparándose para una batalla dura, pero tenían que batallar con ellos mismos, con sus personalidades, con sus perspectivas, con su desnudez como persona, pues más allá del cargo o de la función que tenían, ¿no? Por eso la escena es tan notoria, tan vívida, ¿no? O sea, se nota perfectamente lo que están haciendo como ritual, ¿no? Como si fuera un ritual para prepararse a... Un ritual. Sí, es lo que yo vi. Es un ritual para prepararse para la última etapa. Para una etapa, exacto.
para un peligro, ¿no? Porque si no lo ves así, sí te puede sacar así de onda de esto, ¿por qué quiero verlos que se están depilando el pecho? O sea, así después ve hasta gratuito, se lo pudiera haber ahorrado, si lo ponen no importa, pero por algo lo quiso poner, por algo está ahí en la película y sí tiene su significado. Sí, yo pienso que va por este camino psicológico, como un ritual previo a una batalla campal fuerte ante un peligro inminente, ante un potencial peligro, pero donde ellos van a pelear con ellos, con su propia desnudez, ¿no? Sin protecciones propias, ellos solos. Creo que es como el mensaje que da esta escena. Después aquí ya vamos ya a la última etapa, que también empezamos ya a concluir todo y a ver y a conocer un poco más qué es, por qué decidió hacer este tipo de cosas John Doyle, o sea, el malvado, ¿no? Es cuando ya están en la patrulla los dos detectives con John ahí, porque van rumbo hacia el lugar donde tiene las últimas víctimas. Lo está siguiendo un helicóptero que está escuchando todo por los micrófonos que llevan los detectives, y aquí es una escena larga en donde el detective joven está teniendo una plática con el psicópata, ¿no? Exacto. Pues prácticamente el psicópata, él dice, pues prácticamente que se lo ordenó, casi que sí era divino, ¿no? Que él estaba haciendo lo que le estaba ordenando Dios, ¿sí? Y que era así, ¿no? Y el detective joven le dice, no, pues ¿sabes qué? Pues vas a ser uno más, nadie te va a recordar, tú estás mal de la cabeza, tú no vas a cambiar nada, no vas a hacer nada, no te creas tanto, ¿no? Así como que bájale. Sí, así como minimizándolo. Claro, en un punto de que su ego sumamente inflado, de este personaje asesino, un ego sumamente inflado, o sea, un ego engrandecido, capaz de buscar la erradicación de los pecados cometiendo asesinatos, ¿no? Lo que llamamos en salud mental como el narcisismo, ¿no? Como este narcisismo sumamente nocivo, donde él pierde la realidad. O sea, este personaje tan egocéntrico, tan narcisista, pierde la realidad en sus ideas y en su forma de percibir el mundo, y el detective lo que hace es tratar de ponerlo en la realidad, de pisar la realidad, pero el otro está completamente fuera en el sentido de la percepción de sus pensamientos. Y el detective veterano, él casi no habla, simplemente le hace preguntas y le dice, bueno, si fuiste escogido por Dios para hacer todo esto, que eres como un tipo mártir, no tiene sentido porque tú gozaste todas estas muertes. No, ay, Dios, estoy padeciendo. Tú gozaste cada vez que hiciste estos asesinatos. O sea, eso no es alguien de un mártir. El otro dice, bueno, pues yo puedo gozar lo que yo quiera, pues eso no tiene nada de malo, gozar mi trabajo. Entonces, él como que le hace preguntas más concretas. Claro, porque finalmente, como decíamos hace unos minutos, una de las características de los asesinos seriales, y hablo en varón porque casi siempre son varones, es el goce, es la búsqueda del goce, de esa satisfacción desmedida, ese goce psicológico, ese sentirme yo sentirme totalmente pleno en cometer un acto tan atroz como un homicidio con estas características, y creo que este personaje lo deja muy en claro, ¿no? Este hombre no nomás gozaba el acto del asesinato, sino todo lo premeditado que había. O sea, los asesinos seriales gozan desde que piensan en quién, eligen a su víctima, la seleccionan y van buscando las maneras de provocar e inducir daño hasta buscar la muerte cuando se lo proponen. Entonces, el detective mayor pues se da cuenta de todo esto, y más pausado, menos impulsivo, pues obviamente le hace ver solamente estos pequeños reconocimientos. Y aquí ya pues le preguntan por qué, porque en realidad
aparte de eso, ¿por qué lo hizo? Y empieza a decir que, pues que él veía que todo el mundo era pecador, que todos los pecados capitales estaban en todos lados y que a todo el mundo se le hacía normal, y eso para él le molestaba. Por eso decidió tomar los 7 pecados capitales, y hace ahí algo que le pasó cuando cuenta una historia que cuando iba en un tren alguien vio que le estaba haciendo plática, algo así, y él se sintió tan mal que le vomitó a la persona. O sea, Exacto. vomité y lo vi así todo cubierto de mi vómito, y empecé a reírme. Me hizo gracioso verlo sufrir, así como... Sí, esta búsqueda de sufrimiento, esta búsqueda del daño. El placer por el sufrimiento. El placer por el sufrimiento de otros, ¿no? Siempre es parte esencial en esas enfermedades psicopáticas, ¿no? O en esa psicopatía, y expresa en este personaje central de la trama. Y ahí siguen, ahí la escena siguen su conversación, ahí como un tipo de desierto, bueno, no es tan desierto, ¿no? Es como una carretera más bien. Sí. Solos ellos, con el helicóptero atrás de ellos, y empiezan a ver que viene una furgoneta, ¿no?, del otro lado, y eso pues, sospechoso. Ellos se paran en medio de esa carretera. El detective mayor el detective veterano va a parar la furgoneta, y va hacia él, y se da cuenta que es una furgoneta como de entregas, ¿no? Sí. Entregas, y dice, no, es que a mí me contrataron para venir a este punto, a entregar esta caja, y a mí solamente me dieron el dinero, no sé qué, no sé nada, pues yo no soy parte de esto. Y eso se empieza a volver más raro, más sospechoso, mientras el detective mayor está viendo el paquete. En unos, no sé, un par de metros está el detective joven acañonándose, o sea, teniendo a un lado al psicópata que está de rodillas, y lo tiene acañonado con la pistola, ¿no? Mientras está averiguando qué está pasando, ¿no? Ahí ese es como el principio del fin. Sí. Ya como que va avisando, nos va dando un aviso, ¿no? De que viene la culminación de los mayores, o no mayores, la culminación de un asesinato más que ya está en puerta. A ver, ¿qué está sucediendo? Y es cuando ya el detective pues mayor Morgan Freeman abre esta caja, abre el paquete, y es en donde ya se empieza a salir todo de control. Exacto. Se ve la cara del detective desencajada, como que no lo puede creer, y empieza a correr desesperado tras su compañero, que tiene acañonado al asesino. Empieza a correr tras de él, gritando, baja la pistola, suelta la pistola. El detective joven Brad Pitt no sabe qué está sucediendo, simplemente ve a su compañero que está gritando y está corriendo hacia él, y está como desubicado de qué está pasando, por qué está corriendo. A ver, alguien que me explique, ¿no? Sí. Y ahí es en donde ya el malo empieza a tratar, pues yo creo que de provocarlo, ¿no? Empieza a decirle pues lo que está pasando. Le dice, ¿sabes qué? Yo te admiro, yo te tengo envidia. Exacto. Envidio tu vida, envidio tu esposa y cómo vives. A ver, ¿qué? ¿Cómo que mi esposa? O sea, ¿de qué estás hablando, no? Y empieza a provocarlo ahí. Porque finalmente se despertó en el asesino la envidia. Ajá. La envidia. Es uno de los pecados. Otro de los pecados capitales que aquí se muestra en cómo este detective joven, David,
pues en su inexperiencia, pues le hizo darle mucha información para que el otro despertara su envidia. O sea, es decir, la envidia de este personaje tiene como característica una característica destructiva. La envidia significa yo quiero lo que tú tienes, pero como no lo voy a conseguir, entonces lo destruyo. De hecho, eso le dice, yo te envidio, yo quiero tu vida. E intenté vivirla, así le dice. Estuve con tu esposa, exacto, pero me di cuenta que no es lo mío. Y el otro se empieza a sacar más de onda de ¿qué me estás diciendo? Ya amenazarlo, así ya, pues lo está provocando. Ya llega el otro detective de no, a ver, tranquilos, baja el arma, ¿no? Pero el otro lo quiere provocar, lo está provocando hasta que por fin le dice, pues como no puedo tener tu vida, pues maté a tu mujer, o sea, te la destruyo, ¿no? O sea, te la destruyo. El mensaje de la envidia de este personaje es ese, ¿no? Como no voy a tener lo que yo quiero de ti, voy a destruirlo. Y entonces tu mujer es el blanco perfecto para destruir tu vida, ¿no? Y aquí el detective todavía no está, sí, obviamente está pues enojado, sí, le acaba de decir que pues mató a su mujer, pero todavía no se decide qué va a hacer, y es en donde pues él le confiesa, pues sí, maté a tu hija, a tu esposa que estaba embarazada. Y ahí es en donde ya pierde todo el control. Pues sí, el único que sabía era el detective veterano, y le dice, ay, perdón, no sabía que tú no sabías que estaba embarazada, pero lo hizo para darle la estocada final y se decidiera a hacer pues hacer el último acto, ¿no? Que es lo que él quería, que era que él se volviera en el pecado de la ira, y con la ira matara pues a la envidia, que es el asesino serial, y ahí se cumpliría su obra magna de salvar al mundo de los pecados capitales, obviamente desde una mente sumamente psicopática, ¿no? Una mente que no está en funcionamiento sano y que le permite percibir así el mundo. Estos sujetos asesinos seriales son muy peligrosos. Tan peligrosos son que como en la película se muestra, si no se tienen las medidas cautelares importantes, pues obviamente pueden ocasionar mucha destrucción. Y este último pecado que muestra, pues es el pecado de la envidia, ¿no? Donde finalmente se cierra todo este ciclo que él buscaba pues terminar en algún momento, ¿no? Así es, se cumple el ciclo, la ira pues lo posee. Exacto. Y mata al asesino, cumpliendo el ciclo. Y a mí y este final obviamente se volvió icónico en el cine, de los más recordados, de los mejores finales de la historia del cine, de hecho, por tan impactante. Y de hecho es un final que aquí no es, o en ese entonces tal vez no era tan común ver finales tristes, ¿no? Casi siempre era algo más, iban a un final feliz que un final triste, y este fue un final triste porque pues, no hubo héroes, la justicia, no hubo justicia tampoco, simplemente se cumplieron los deseos del malvado, ganó el mal en esta película. Sí, un final muy icónico, como yo coincido con esa opinión tuya, porque realmente trascendió mucho en toda la audiencia. Yo creo que mucha gente que vimos esa película recordamos el final de una manera u otra, porque fue un final sumamente impactante, ¿no? Impactante a nivel emocional, donde ¿qué pasó, no? ¿Por qué termina así la película si aparentemente la esposa no tiene nada que ver, pero obviamente la esposa representaba lo que el otro no tenía, lo que el asesino no tenía, ella lo representaba, lo que él envidió, ¿no? Una relación amorosa
una trascendencia a través de los hijos y el otro no la tenía. Y todo eso fue lo que desencadenó en un final sumamente trágico, ¿no? Y doloroso, pues. Icónico, exactamente. Y el final fue tan fuera de lo común y tan fuera de lo que se había visto, que de hecho trataron de cambiarlo, que fuera un poco más positivo, que ahí que el detective Davis, o sea, Brad Pitt, no fuera el que asesinara a John Doyle, o sea, a Kevin Spacey, sino que fuera Morgan Freeman, ¿no? Cambiar ahí los papeles. Bueno, no se va a cumplir el ciclo. Morgan Freeman pues ya es veterano, ya va de salida, o sea, no le va a pasar mucha gran cosa. Trataron de cambiarlo, porque hasta los productores vieron que era un final pues muy duro, pues, o sea, demasiado... Muy crudo, ¿no? Muy crudo, y quizá eso no les gustaría a las personas, pero no se les cumplió. Creo que al final Brad Pitt y Morgan Freeman ellos se pelearon, ¿no? Bueno, pelearon ellos para que se quedara el final original, diciendo que no iban a participar en la promoción de la película si no dejaban el final original, ¿no? Y qué bueno que sí se conservó, porque wow, es histórico esa película y ese final, pues más. Sí, claro, y yo creo que esta película muestra, o lo que también se intentó mostrar, pues fue las crueldades humanas, ¿no? Cómo una persona puede llegar a ser tan cruel en un mundo en el que todos compartimos. Y yo creo que también eso fue lo que conmocionó mucho el final de la cinta, ¿no? Un mundo que todos compartimos, donde puede haber sujetos o personas sumamente crueles que convierten el mundo en algo sumamente depresivo, ¿no? Porque la cinta eso muestra atmósferas lluviosas, oscuras, la música, la vestimenta de los personajes, todo en conjunto habla de un paisaje sumamente depresivo. Y de hecho, originalmente Brad Pitt no estaba considerado para la película, iba a ser Denzel Washington. En esos entonces ella era también muy joven, ¿no? El veterano Al Pacino también iba a estar como el detective experimentado, pero tampoco no como que no les gustó el papel, no lo aceptaron, sintieron que era muy agresiva la película, ¿no? Muy fuerte, y decidieron no hacerla. Al parecer se han arrepentido toda su vida. Creo que han dicho eso en varias ocasiones, que se arrepienten de haber rechazado el papel prácticamente. Y también por ahí escuché que llegó un momento donde también se le ofrecieron a que la dirigiera Guillermo del Toro, por ahí como que escuché. Estaba empezando él a hacer sus pininos en el cine norteamericano. Se lo ofrecieron y él que no aceptó, porque estaba haciendo, creo que la de Mimic, es de las cucarachas de ahí. Entonces él decidió no aceptarla. Pero bueno, yo creo que al final se juntaron todos los planetas para que fuera una película tan importante, ¿no? Que hasta en estos días ha sido inspiración para muchísimas películas similares. Sí, claro, y yo también quiero abonar a todo esto, Jorge, la actuación de estos actores y de esta actriz, ¿no? La actuación en el personaje, es decir, meterse a un personaje sumamente emocional es algo no tan fácil, y sin embargo ellos lo logran todos en conjunto, y la película es una película realmente de culto que vale la pena tenerla hoy y siempre, ¿no? Presente. Sí, total. Bueno, no sé si de culto, pero sí es histórica. Porque creo que sí le fue bien en taquilla. Quisieron que fuera nominada al Oscar, intentaron ahí, pero no pudieron. Lástima, pero no se pudo. Pues es una película que ha inspirado todavía, por ejemplo, hace
poco se estrenó estos Juegos Macabros, es totalmente inspirado en esto, ¿no? O sea, un asesino que hace juegos macabros tipo los que hace John Doe. John Doe. Uh-huh. Son prácticamente lo mismo que estamos viendo en esta saga de películas de Saw o Juegos Macabros, es lo mismo. Son asesinatos muy pensados, prácticamente de ahí se inspiraron muchas más películas, ¿no? Sí, como tú dices, una película, una trama de corte psicológico que deja mucha inspiración y deja mucho, desde el punto de vista de la salud mental, pues deja también mucha academia, deja mucha enseñanza. Es una película que también compartimos en grupos y en escuelas de medicina y de psicología. Y vale la pena siempre tenerla en cuenta cuando queremos hablar de este tipo de problemáticas psicológicas. Tan histórica que, bueno, en esos entonces Brad Pitt estaba empezando su carrera y como que lo estaban encasillando en películas románticas. Por eso aceptó esta película y ahí le cambió totalmente su carrera, porque ya no lo encasillaron a películas románticas y de ese estilo. Ya le empezaron a dar proyectos más independientes, donde podía demostrar pues, que es un buen actor. De hecho, aquí a mí me impactó cuando la última escena, donde está encañonando al asesino serial y como que le está cayendo el 20 que lo que está pasando, ¿no? Porque de repente como que se quebra, así como que se quebra y de repente otra vez vuelve a levantarse, a resurgir, a amenazar al asesino, y luego como que otra vez otra vez se va para abajo y así está, así como que wow, eso no manches, un actorazo ahí, es un gran actor, ¿no? O sea, y Kevin Spacey también, ¿no? Le quedan muy bien los villanos, hasta se volvió villano de la vida real. Sí, le pasó cada cosa. Sí. No, legendaria, épica, para muchos está en su top 5 de las mejores películas del cine. O sea, yo no le veo nada malo, nada negativo de esto le falló aquí o tal vez. No, yo siento que es muy perfecta. Y aparte, a toda la audiencia nos tiene como esperando, ¿no? ¿Qué sigue? O sea, ¿qué sigue? Y ahora que no, con esa incertidumbre que los propios personajes y la trama nos permiten. Y ese es lo mágico del cine, ¿no? Que también nos adentra en todas estas historias que relatan personajes y narrativas, ¿no? Este tipo de contenidos y de tramas siempre generan muchas emociones, muchas formas de verlas, pero vale la pena traerlas, y fue un acierto el que tú eligieras esta película para que yo pudiera colaborar y estar aquí contigo y con todos ustedes. Exactamente. Entonces, ya para concluir, les quiero decir aquí de que esta sección de Psicocinema va a seguir. Yo creo que cada mes vamos a estar haciendo un programa analizando una película diferente. Aquí tocó un asesino serial, pero puede ser cualquier tipo de personaje que valga la pena analizarlo. Yo creo que la mayoría van a ser este tipo de personajes. Entonces aquí vamos a estar. Y para finalizar, pues me gustaría que nos dijeras en dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales, cuáles son tus proyectos, ¿tienes alguna otra forma de que te escuchen? A ver, por favor. Sí, claro que sí, muchas gracias. Digo, yo soy una persona que se dedica a la psiquiatría, pero también me encanta mucho el cine y lo disfruto, como el día de hoy, y me gusta hacer esta mezcla de medicina, psicología y cine. A mí me encuentran en mis redes sociales, en Instagram como Iván G. Castañeda, y también los invito, aprovechando este espacio, Jorge, y a toda tu audiencia, a que también me sigan en el canal de Psicoradio Guadalajara,
Es un canal que tenemos disponible donde tratamos temas en salud. Psicorradio de Guadalajara nos encuentras en Instagram, en Facebook y por la señal directa de guanatosfm.net. Perfecto, ahí para que lo sigan y los que les interese este tipo de cuestiones y que quieran ayuda, pues ahí está mi querido amigo para que les ayude y puedan escuchar. Pues me parece muy bien aquí. Bueno, yo aquí nomás les quiero decir de que obviamente este es Conector Cinema. Ya saben, estamos en todas las redes sociales como Conector Cinema, TikTok, Instagram, Facebook, obviamente el canal aquí, Conector Cinema, aquí el canal de YouTube. Ahí, ya saben, no nada más estamos estrenando esta sección, pero también hay recomendaciones, hay reseñas de películas, algunas críticas, también tenemos por ahí la de Locos en la TAM, que tal vez no es de cine, pero son cosas curiosas que suceden en Latinoamérica, ¿no? Como esas notas raras que de repente te encuentras en redes sociales. Tenemos aquí también un programa donde hablamos de eso. Entonces aquí es un contenido variado y por supuesto vamos a tener cada mes a nuestro querido Iván y hablaremos de más películas porque pues, esto se pone muy interesante. A mí me encantó. Y por último, ya para despedirnos, vamos a recordar la última frase de la película de Ernest Hemingway: el mundo es un buen lugar por lo que vale la pena luchar. Ese es como cierra la película de Seven, y es como vamos a cerrar este capítulo, en donde dice el detective que está de acuerdo nada más con la segunda parte de esta frase. Entonces, bueno, así de cruda, dura es Seven. Y muchísimas gracias, mi querido Iván. Aquí nos estaremos viendo el próximo mes. Aquí estaré disponible. Muchas gracias a ti y a toda tu audiencia. Sí, gracias. Ya nos ponemos de acuerdo para otra, a ver cuál sigue. Estar preparados. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Yo soy JR. Esto es Conector Cinema. Recuerden que la vida es una película y hay que vivirla en serie. Yo me despido y adiós.